actividades culturales. Así que, Paco, no me entretengo más. Tienes la palabra. Gracias, Ernesto. Gracias a la Fundación, a los que habéis aguantado pacientemente aquí hasta el final. No va. Sí. Bueno, que gracias a todos, a Ernesto por la presentación un poco, como siempre, excesiva, y voy a hacerlo de pie, para ver si Zamora adquiere así un poquito más de visibilidad, ¿no? Voy a ello. Si pudiéramos bajar la luz, ¿hay alguna manera? ¿Esto cómo se enchufa? A ver, ahora. Ya. Con el interruptor, como siempre. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Intentaré que rápido sobre Zamora, sobre el territorio, sobre las razones de ser de una ciudad y sobre las actividades culturales que en este territorio y en los distintos núcleos de población existen, ¿no? Zamora, como se puede ver en este esquemita, es una pequeña provincia en una situación bastante periférica no solo de España, sino que también de Castilla y León. Está un poquitín en el borde occidental, cerca de Portugal, y sin embargo tiene posibilidades, y una de las posibilidades que tiene sería recuperar en cierto modo la condición de centro. No parece imposible convertir la periferia en centro, pero esta ciudad podría ser el centro entre dos ejes. Uno es la Ruta de la Plata, que está prácticamente acabado y que estructura el territorio de una manera muy amplia, y que eso genera afluencias y sinergias indudablemente interesantes desde el punto de vista territorial. Y otra, la que correspondería a esta línea superior, ¿no?, que uniría Oporto con Madrid. Bien, es verdad que hay que forzar un poco la curva, pero no mucho. O sea, no mucho, porque además están a punto también de acabarse infraestructuras que unen en tiempo rápido unas ciudades con otras y nos sitúan en un punto intermedio que sería sin duda interesante desde el punto de vista de su reconcepción, digamos, de su reposición en el mapa, ¿no? Perder un poquito de marginalidad y, gracias a estas infraestructuras, volverse a convertir en el centro que siempre aspiramos a ser, ¿no? Las ciudades son siempre la consecuencia de una serie de agentes geográficos, de un río que, como este, no sé qué he dicho, ahora sí que la he liado. Ahora. Un río como el Duero, que rompe una roca generando una pequeña protuberancia en el territorio, y que es un buen lugar para el asentamiento de una ciudad, y que esto pasa prácticamente en gran parte de las ciudades en las que conocemos, ¿no?, en nuestro territorio, ¿no? El río Duero y la gran roca sobre la que la ciudad se asienta podría ser una cosa parecida a aquella imagen de arriba, ¿no? Después la ciudad va creciendo de una manera que no puede ser de otra, ¿no? En el cuadrante superior de la derecha, la ciudad es muy pequeña, es un núcleo muy pequeño, y a medida que va avanzando, el núcleo pequeño, que tuvo su centro justo en el corazón de ese núcleo, ¿no?, va desplazándose hacia el naciente, hacia el este, ¿no? Y la ciudad, porque no puede crecer de otra manera, no puede crecer hacia el oeste, porque es la roca grande que lo impide. El río y otro río que desvió un terremoto en el siglo XVI, que era el Valderaduey, configuraban un lugar que hacía que esa roca fuera, por una parte, inexpugnable, pero por otra parte también limitara y determinara, en cierto modo, su crecimiento, ¿no? El mosaico de lo que es esta ciudad y esta provincia es un mosaico amplio. Esta imagen podría ser la metáfora en la que suceden cosas diversas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sectores que tienen que ver con la geografía y con el paisaje, ríos maravillosos, castillos del siglo XI o XII, paisajes extraordinarios, aceñas del siglo IX, ¿no?, en el centro, el castillo de Puebla de Sanabria, en fin, una serie de imágenes que de alguna manera quieren expresar esa diversidad, ¿no?, esa tremenda diversidad que, a la pregunta de quiénes somos, ¿no?, nos daría una primera respuesta, ¿no? Somos un conjunto disjunto, diverso, en el que muchas cosas suceden, ¿no?, y suceden como consecuencia de actividades unas veces individuales, otras determinadas y derivadas de las formas y de las características del territorio y del paisaje, otras de los estilos. En fin, somos el conjunto el resultado, digamos, de todas esas cosas. No somos
un resultado complejo e interesante por ello, ¿no? Paisajes maravillosos y muy desconocidos, ¿no? Como este bosque de tejos en los Altos de Requejo, en la Alta Sanabria, que tienen cientos de años. Algunos tejos de estos están datados con 2000 años de antigüedad, es decir, que estos vieron crucificar a Jesucristo, digo, por situarnos un poquito en el tiempo, ¿no? Estaban echando hoja ya, ¿no? Son objeto de admiración, ¿no? y de gozo, y forman parte del patrimonio tan importante como una iglesia del siglo XII o más, ¿no? Sitios que tienen un microclima que los defiende de los fuegos y de la destrucción, ¿no? Y que permiten ser visitados siempre con guía, porque estos son bosques en los que uno se puede perder en todos los sentidos, ¿no? Pero además está muy bien perderse de vez en cuando, o sea que a lo mejor no hace falta el guía. Fijaros qué sitio, ¿no? Qué prodigio, ¿no? En el que la naturaleza parece que se confabula para generar estas obras de arte desde el punto de vista perceptivo, ¿no? El lago de Sanabria, qué decir de él, ¿no? Un lugar absolutamente silencioso y apabullante, ¿no? Un lugar en el que esta masa de agua que es el resultado del hielo del glacial, ¿no? Que es el lago más grande de origen glacial de España, ¿no? Y uno de los más importantes de Europa, ¿no? Con sus profundidades y sus misterios, ¿no? Forma parte también de ese territorio natural inexcusable del que la provincia tiene y que tiene que contarlo, claro. Los arribes del Duero, fijaros qué sitio, ¿no? Después, cuando vemos el Cañón del Colorado, nos asustamos. Y esto encima no es Colorado, o sea que tiene muchas ventajas, ¿no? Estos sitios igualmente silenciosos y maravillosos en los que la presencia de la arquitectura, me he equivocado, quería decir del paisaje, pero está bien de la arquitectura, ¿no? Este paisaje configura también espacios que podrían ser perfectamente arquitectónicos. Ojalá los arquitectos fuéramos capaces de configurar espacios de estas características, ¿no? O los paisajes más silenciosos, ¿no? Y más pedregosos de Sayago, ¿no? En territorios olvidados, ¿no? Pero absolutamente llenos de belleza y de interés, ¿no? Y que habría que intentar pensar en ellos de una manera más interesante, más seductora, ¿no? Fijaros qué piezas, ¿no? La Tierra de Campos, ¿no? La Tierra de Campos con esas arquitecturas esenciales de los palomares en lo que todo tiene una razón de ser. No hay nada que no tenga una justificación y una lógica funcional derivada de lo que alberga, ¿no? Y que van generando este tipo de arquitecturas hermosísimas, ¿no? En los paisajes también desolados de la Tierra de Campos, estos mares de trigales preciosísimos, ¿no? Aliste, ¿no? Sanabria, ¿no? Puebla de Sanabria, esta ciudad asentada sobre una colina, ¿no? Con el castillo medieval, el castillo del siglo XV, de los condes de Benavente, arriba la iglesia, la torre construida curiosamente a principios del siglo XX, ¿no? La torre que vemos, que es una torre que está muchas veces denominada en las guías como una torre barroca, no sé por qué, porque ya os digo que se realizó y que está bien reflexionar sobre la capacidad que tiene una arquitectura, vamos a decir, relativamente nueva, de convertirse en símbolo. Nadie entendería este paisaje sin esa torre, ¿no? A pesar de que esta torre es una torre nueva, de lo que se deduce que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas tienen calidad por sí mismas, se incorporan con una cierta facilidad al paisaje. En Zamora de eso tenemos más de un ejemplo, ¿no? Esta ciudad amurallada en la que todo como los paisajes estos naturales, como los palomares de los que hablábamos antes, tiene su razón de ser, ¿no? El castillo de Puebla de Sanabria, que ha sido readaptado para reutilizarlo, para reconvertir la antigua cárcel, que era lo que finalmente terminó siendo, en un centro cultural con bastante actividad, con bastante interés y con una alcaldía que mueve con mucha sensibilidad exposiciones temporales de todo tipo, ¿no? Y que exponen artistas locales, gente aficionada, gente que viene, gente que quiere contar la historia de ese lugar, sobre todo de Sanabria, de una manera especial, ¿no? Con un salón de actos hecho, digamos, dentro de las limitaciones que estos edificios y que estos espacios tan característicos tienen, ¿no? Esta artesa, que fue una artesa que llevamos a cabo con el propósito de consolidar
y de evitar las flexiones de los forjados antiguas, ¿no? Y que sustituyó una planta, generó este espacio interesante, vamos a decir, ¿no? Que se ha convertido en un salón de actos bastante activo también. Esto era la antigua casa del gobernador y se ha convertido en un espacio en el que la propia arquitectura y la propia geometría arquitectónica iba sugiriendo este tipo de plataformas que en definitiva permiten recorridos que hacen la visita doblemente interesante, o por lo menos esa es la intención, ¿no? Interesante por lo que se ve e interesante por cómo se ve, ¿no? Estos núcleos más rurales, ¿no? Y más modestos, ¿no? Que tienen una belleza absoluta, ¿no? Que tienen también esa relación con el territorio tan apabullante, tan equilibrada, tan hermosa, ¿no? San Martín de Castañeda, ¿eh? Con esas nieblas que produce el agua abajo, con el monasterio cisterciense, también impresionante en ese lugar, ¿no? Lejos de todo. Imaginaros en el siglo X, ¿no? Cuando se construyó este aparato fantástico, ¿no? Las nuevas iniciativas que han tratado de ir de alguna manera racionalizando determinado tipo de necesidades en el lugar, ¿no? Esta casa del parque cuenta en su interior, no tanto a título de exposición museística, sino de una exposición etnográfica, cuenta lo que el parque es para los visitantes, ¿no? Y también para los propios vecinos de Sanabria, ¿no? El centro de Lobo, ¿no? Muchas iniciativas, estoy tratando de explicar muchas iniciativas que en distintos órdenes y en distintos ámbitos de lo cultural se van generando en estos últimos años y que tienen interés, porque tienen un interés que a mí me parece importante destacar, pues son la respuesta a una demanda, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos contenedores sin que exista una demanda previa, una necesidad, un sueño, lo que sea, ¿no? Pues nos encontramos con contenedores que no tienen ninguna utilidad, que no hay quien los mantenga y que está generando unos desequilibrios en la propia inversión, en la propia utilización del dinero. Pues si tenemos que mantener una cosa ineficaz, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos sustrayéndole dinero a la eficacia, ¿no? En definitiva, eso es malo, ¿no? Toro, ¿no? Con estas barranqueras también impresionantes en las que la ciudad se asienta, ¿no? Con una ciudad que yo creo que merece más de lo que tiene, ¿no? Merece más de lo que tiene porque es una ciudad que tiene muchísimas cosas asombrosas y en el fondo tratadas con demasiada humildad, ¿no? Vamos a decir. Esta comprensión desde las partes altas de Toro de cómo es la Vega, de cómo se relaciona, insisto, el territorio, el Duero, los viñedos, ¿no? Estos paisajes maravillosos que forman parte absolutamente indiscutible del patrimonio común, del patrimonio paisajístico y del patrimonio arquitectónico, ¿no? El Alcázar, ¿no? Que desgraciadamente es un edificio en un estado bastante lamentable. Ahora parece que están arreglándolo un poquito para las edades del hombre, pero bueno, parece que este Alcázar, que es protagonista de páginas importantísimas de la historia de Toro, que se podría convertir en un mirador extraordinario de la Vega esta que acabamos de ver, ¿no? Pues se tenga con esa indiferencia, ¿no? Por el patrimonio y por la propia historia de Toro. Parece que debería de ser un poquito mejor tratado, ¿no? Este es el interior del Alcázar, es decir, nada, ¿no? Está completamente abandonado. Y esto fue un planteamiento que hicimos hace unos años por encargo de la DO de Toro, de la denominación de origen del vino de Toro, que trataba de reconvertir el Alcázar en otro lugar. En definitiva, lo que trataba era de establecer una serie, primero de convertirse en el contenedor de una serie de usos requeridos por la denominación de origen, por otra parte, ser la exposición también de la tierra del vino y de sus productos, ¿no? Y que puedas conocer un poquito más del vino, además de probarlo en este lugar, mientras recorres de algún modo esos pórticos acristalados que aparecerían como consecuencia de llevar a cabo este proyecto. Y después una ronda alta, voy a ver si soy capaz, eso es, una ronda alta que es esta, ¿no? Desde la que un poco al mismo modo que hicimos en el castillo de Zamora, recuperáramos la posibilidad de comprender el territorio en su
en su totalidad, ¿no? Es decir, completar los paseos, que en definitiva los edificios también aporten más que contenidos o posibilidades, aporten esa relación con el territorio y con las vistas y con el paseo que tan interesantes los hacen, ¿no? Esta era la idea, pero bueno, ahí se quedó. En Toro hay un teatro, que es el Teatro de la Torre, es un teatro pequeñito, ¿no?, que fue fruto de una campaña interesantísima que llevó a cabo Manolo Casas, el arquitecto, cuando era director general de arquitectura, y que gracias a esa campaña yo creo que se salvaron una serie de estructuras interesantísimas desde el punto de vista escénico y de estos teatros románticos, construidos casi todos a finales del siglo XIX, en el último tercio, ¿no?, y que en Zamora teníamos la suerte de tener tres, ¿no?, el de Toro, el de Benavente y el de Zamora, que iremos viendo, ¿no? Esta ruptura, digamos, del círculo vicioso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hicimos el teatro de Zamora, pues a mí me decían, pero ¿cómo rehabilitáis un teatro en Zamora? Porque además eran inversiones, que en aquella época eran inversiones destacadas, ¿no? No es que fueran, bueno, lo comparas ahora con los auditorios que se están haciendo y eran nada, ¿no? Pero la gente de todas maneras preguntaba, ¿cómo hacéis estos teatros? ¿Cómo se recuperan estos teatros si la gente en Zamora no va al teatro? Y digo, ¿pero cómo va a ir al teatro si no hay teatro? ¿No? Hay veces que las instituciones también tienen que intentar romper esos círculos viciosos, ¿no?, y son las que verdaderamente pueden salir del círculo, no pueden hacer que las cosas salgan del círculo. En cuanto hay unas estructuras escénicas que permiten la representación, que permiten albergar obras de representación, pues no solo se produce, el teatro no ha desaparecido nunca, ¿no? Pero claro, surge la posibilidad de dignificarlo más y además recuperar estructuras arquitectónicas maravillosas, ¿no? De igual modo se hizo con la Plaza de Toros, que era una plaza a punto de derrumbarse, con unos valores constructivos interesantísimos, ¿no?, y que era una de las plazas de madera más antiguas de España, ¿no? Desde todos los puntos de vista, esta es una obra ejemplar, ¿no? La utilización de la misma ya depende de cómo se quiera llevar a cabo, pero este espacio en el que todos los espectadores, en torno a un espacio común, también una escena, en definitiva, una escena circular, como es el ruedo, ¿no?, como es el albero, pues pueden generar utilizaciones múltiples, y de hecho así se está utilizando con bastante asiduidad y bien, ¿no? Y bien gracias a que está salvado, ¿no?, que existe una sensibilidad que en otros tiempos no existía y que se hubiera llevado por delante esta plaza como se ha llevado tantas cosas, ¿no? Ejemplos más modestos, ¿no?, desde el punto de vista de que como han existido más, no se le da mucha importancia, ¿no?, que son estos gestos en alguna arquitectura modernistas, ¿no?, en arquitecturas que no siempre eran estrictamente modernistas, que muchas veces eran productos eclépticos de principios de siglo. Esto es la casa de Soledad González en Benavente, la casa de Solita, así llamada allí, que convertimos hace unos años en casa de cultura y que tiene una actividad también extraordinaria, ¿no? Alberga la biblioteca, alberga una sala de exposiciones y alberga una serie de zonas que se destinan a seminarios y a trabajos complementarios y a exposiciones cuando es preciso también, ¿no? Esta casa, nosotros planteamos en su momento que fuera museo de sí misma. Era una casa que tenía mucho interés porque la había hecho un personaje que era el que había traído la modernidad a Benavente, que se llamaba Felipe González, y en la casa había de todo se mantenía prácticamente en el mismo estado en el que la habían dejado sus habitantes, ¿no? Entonces parecía interesante y bonito, ¿no?, que la casa fuera, en cierto modo, explicación de sí misma, ¿no?, explicación de la historia, de lo que en la casa se había producido a lo largo del tiempo, cómo vivía la gente, cómo eran los sellos de las oficinas, ¿no?, que ahí había tipografías y sellos impresionantes, o sea, bellezas y tesoros que no son objetivos, que son subjetivos y que tienen mucho que ver con la historia de un lugar, ¿no?, pero que también tienen mucha importancia cuando se dignifican, ¿no?, y cuando se presentan de una manera adecuada, ¿no? Eso no lo logramos, pero bueno, hemos logrado que funcione, han logrado los gestores que funcione de una manera bastante interesante, ¿no?, y que genere un servicio cultural a la ciudad de Benavente completo. Estas son las salas, ¿no? Se mantuvieron, como podéis ver, todos los suelos originales y todas las características con el propósito de que la casa no perdiera su esencia, ¿no?, que de alguna manera pudieran todavía por aquí deambular sus antiguos habitantes, ¿no?
una zona de la biblioteca infantil. Este es el Gran Teatro de Benavente, que es un teatro construido en la nave de un convento, que bueno, estaba en un estado absolutamente deplorable, ¿no? Estos teatros, estos edificios con contenido como este, ¿no?, que habían de alguna manera desarrollado su actividad más intensa en el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, ¿no? En cuanto apareció el cinematógrafo, pues todos los espacios escénicos se quedaron reducidos a 1 milímetro, que es lo que ocupaba la pantalla, ¿no? Con lo cual todo lo demás ya no era necesario, ¿no? Bueno, las transformaciones que se hicieron fueron terroríficas, ¿no? Porque convirtieron los teatros, ¿no?, que tenían una estructura y una arquitectura propia y absolutamente derivada de las precisiones que una caja escénica debe de tener, ¿no? Pues se redujeron pues a la simplificación que de una forma casi tajante establecía la aparición del cine, que se lo cepilló todo, ¿no? Esta campaña a la que antes me he referido salvó estos teatros y se recuperaron las escenas de una manera, entiendo yo, que desde el punto de vista de la concepción del proyecto general, muy notable y muy de agradecer, ¿no? Estos eran los halls y estas eran las salas. La sala, esta se produce dentro de la nave del antiguo convento, ¿no? Le encargamos a Jacobo Pérez Enciso el techo, ¿no?, que es un techo interesante también, es una especie de ninfeo, ¿no?, en el que Dionisio, el dios de la escena, se lo pasa ahí de miedo con todas las ninfas, ¿no? En definitiva, es el dios de la farándula, el dios del teatro, el dios de lo divertido y de lo dramático también, ¿no? Y esto es Zamora, y el Duero, ¿no? Tiene una importancia absolutamente determinante, ¿no? Esta ciudad ha vivido de todas las maneras, como muchas ciudades de nuestro territorio, de espaldas a su principal razón de ser, que en este caso era el río, ¿no? Tan de espaldas vivía que elementos absolutamente extraordinarios, indispensables en la comprensión de la historia de la ciudad, como eran las hazañas molineras, ¿no? Estamos en la tierra del pan, nos las encontramos hace no muchos años, hace unos 15 años, en este estado, ¿no? Como podéis ver, le falta un meneo, ¿no? Le faltaba un meneo para desaparecer del todo, ¿no? Estas estructuras que se incorporaban dentro del río, ¿no?, como estructuras que trataban de convertir la fuerza de la naturaleza en energía aplicable, ¿no?, y que eran tan ingeniosas, ¿no?, que estaban llenas de ingenios molineros fantásticos, ¿no?, pues estaban en este estado deplorable, y con ello estaba también en estado deplorable parte importante de nuestra cultura, de las páginas de nuestra historia, ¿no? Este era el estado, ¿no? Ya veis que estaba a ponerse nervioso, ¿no? Tenían un defecto, además, tenían el defecto de que en aquel momento las instituciones, los políticos, los responsables, no le daban demasiada importancia a este tipo de elementos, ¿no? Yo siempre digo un poco, sin mucho ánimo de ridiculizarlos, es que aquí no cabía un salón de actos, y como no cabía un salón de actos, pues ¿para qué vamos a hacer una cosa que realmente no tiene inauguración posible, ¿no? Después se dieron cuenta de que sí, de que esto era un bien muy apreciable, y cuando empezamos ya a meterle mano y se fueron recomponiendo como un difícil puzzle todas estas estructuras antiguas, ¿no?, que nos encontramos en el lecho del río, ¿no?, sobre la solera en la que se sentaban estas hazañas, una solera del siglo IX, el edificio más antiguo en pie de la ciudad de Zamora y uno de los más antiguos en pie de toda la comunidad y de España, ¿no? Pues nos encontramos todas las piezas del puzzle, ¿no? El trabajo era intentar descifrar la estereotomía, la forma de las piedras, e intentar ir colocándolas a continuación en el lugar del que procedían, ¿no? Era un puzzle, como todos los puzzles, divertidos, pero se las traía, porque encima, claro, las piezas del puzzle pesaban muchos kilos, ¿no? Y al final, pues pudimos recuperar de alguna manera la presencia y la importancia que estos edificios fantásticos habían tenido. Este era el estado inicial y este era el estado final. Estas son las hazañas de Olivares. Reconstruimos también las máquinas. Nos parecía que también formaba parte de todos los elementos que permitían la compresión de este lugar. Pero lo más importante no eran todas las máquinas, no íbamos a reconstruir 12 ruedas molineras, era un disparate, ¿no? Había que mantenerlas y había que ser en ese sentido sensatos y prudentes, ¿no?
nos parecía que lo más importante de todo era esto que decía antes, que cómo estos edificios eran capaces de explicar, ¿no? De explicar a la ciudadanía quiénes éramos, ¿no? En cierto modo, ¿no? De dónde procedíamos y cómo el ingenio del ser humano era capaz de transformar, como antes decía, la fuerza de la naturaleza en energía aplicable. Por lo tanto, en cada uno de esos lugares, ¿no? de esos edificios que albergaban cada uno 2 ruedas, pues instalamos en un molino con todos sus componentes, ¿no? Que funciona y que muele, con las 2 ruedas, la solera, que es la rueda que está abajo, y la volandera, que se llama así porque vuela, silba, y es una piedra que pesa 1000 kilos. Imaginaros transformar el esfuerzo del agua en una fuerza que mueve 1000 kilos, ¿no? Que emocionante cuando lo vimos funcionar, ¿no? Y después hicimos un batán, hicimos un martillo pilón para demostrar lo mismo. Quisimos hacer una bombilla también, es decir, que una bombilla se iluminara como consecuencia de la fuerza del río, pero no nos dejó Iberdrola, porque era competencia desleal o no sé qué, bueno. Estos son los interiores, ¿no? Interiores que tratan de relatar todo lo que aquí ha sucedido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Hicimos una exposición que todavía se mantiene en parte, ¿no? Ya es bastante antigua, en la que con fotografías de Miguel Ángel Quintas, estupendo fotógrafo, dicho sea de paso, estaban personajes del río, los personajes que de alguna manera habían contribuido a mantener estas estructuras en el estado en el que estaban, pero las habían mantenido, por lo menos las habían mantenido en medio pie, ¿no? Y entonces de pronto aparecía una foto espléndida de un diácono del Cabildo Catedralicio que tenían algo que ver, o de la molinera, o del hijo del barquero, o de la gente que vivía al lado y que procuraba cuidar este lugar un poquito, ¿no? Por amor. Claro, estas piezas, desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial, formaban parte absolutamente indisoluble de la fisonomía de la ciudad de Zamora, ¿no? En recuperarlas tenía muchas razones de ser, muchas razones. Lo mismo le pasaba al castillo, ¿no? El castillo de Zamora era un castillo que antes lo comentábamos, ¿no? Que cuando decían que Zamora no se había ganado en 1 hora, si tú veías el castillo como era antes de la reestructuración, pues pensabas que en un poquito más de 1 hora sí se hubiera ganado perfectamente, porque era un castillo muy abordable, ¿no? Esta ciudad tenía una peculiaridad, ¿no? Que ya antes la he contado, ¿no? Que se origina aquí y crece hacia allá, ¿no? Como veis, este plano antiguo va explicando que la ciudad nada más crece en esta dirección, ¿no? Eso es una circunstancia diferencial con respecto a otras ciudades de la comunidad. Entonces, a medida que el centro va creciendo, el antiguo centro, estos centros más antiguos, se van convirtiendo en periferia. Y esa condición de periferia los hace poco interesantes, con lo cual, al ser poco interesantes, no se destruyen. Y al no destruirse, se mantienen, ¿no? Gracias a esa condición de periferia, ¿no? Esa condición, vamos a decir, negativa, tenemos un resultado positivo. A veces nunca sabes dónde salta la liebre, ¿no? Y el castillo, que estaba en el extremo de la periferia, pues era un lugar absolutamente degradado, olvidado, la gente no lo visitaba porque no se podía visitar y se iba cayendo poco a poco cada vez más, ¿no? La intervención procuró que el castillo recuperara su escala, ¿no? Su presencia en el lugar y su importancia y su presencia también, en cierto modo, su importancia histórica, ¿no? Procuramos que todas las cosas empezaran a ser más legibles, ¿no? Que eliminado el desorden y el desbarajuste, ¿no? En el cual se encontraba como consecuencia de la desolación y del abandono, empezar a ser un edificio comprensible, ¿no? Que esto es una cuestión muy importante también con respecto al patrimonio, que las cosas se comprendan, ¿no? Fijaros cómo estaba, ¿no? Se había convertido en una especie de vertedero, ¿no? Todos los fosos se habían derrumbado, ¿no? Y nos encontramos en esta situación. Bueno, terminó siendo esta, ¿no? Reconstruimos los fosos y todo se empezaba a comprender de nuevo, ¿no? Nos encontramos una cosa muy interesante, ¿no? Que es que el primer foso era una cantera, ¿no? Era la cantera de la que se extraía la piedra para construir el artificio, ¿no? Con lo cual esto de la sostenibilidad lo habían inventado ya en Zamora en el siglo XI, por lo menos, ¿no? Y seguramente antes. Así estaba, a la izquierda, y así quedó, ¿no? Nos fuimos encontrando en este proceso, os podéis imaginar, 3 niveles de enterramiento que documentamos plano por plano con una precisión pues absolutamente científica, ¿no? Y rigurosa,
para que todo lo que íbamos encontrando, de todo eso quedara constancia. Eso también es muy importante, documentar las cosas que se llevan a cabo, ¿no? Dejar constancia de las mismas, ¿no? Y la razón de ser, digamos, la locomotora de esta acción, ¿no? Era que hacer un museo para el escultor Baltasar Lobo, ¿no? Un museo que yo nunca le quise llamar Museo Baltasar Lobo, que yo quise siempre que fuera una especie de Centro Nacional de Escultura, ¿no? Sin competir con nadie, pero que tuviera una dimensión un poquito más larga que la de un museo propio, porque yo siempre cuando se habla de museos de Pepito Pérez o de Baltasar Lobo, de tal, siempre digo, hay que ver que Velázquez no tiene museo propio, ¿no? O sea, y que le estamos haciendo aquí un museo a cada artista, también la cosa es un poquitín desproporcionada. Habrá que pensar un poco en ese, habrá que reflexionar sobre eso, ¿no? Está bien que lleve el nombre de pintores o de artistas o de lo que sea, importantes, ¿no? Gente que haya contribuido de una manera determinada a conseguir un logro, ¿no? Pero que se convierta en la exposición solo, única y exclusivamente de las cosas de ese artista, pues parece que es una cosa muy limitada y que además vista una vez, ¿no? Vista para siempre, hay mucha gente que no volvería, salvo los especialistas, con lo cual eso no tiene sentido. O sea, yo creo que los museos tienen que tener otra dimensión. Se acabaron los museos de coleccionismo estricto, en el que tú tienes y expones lo que tienes, porque eso no vale para mucho, ¿no? Por lo menos no vale para lo que un museo debe de valer. En un lugar que era la Casa de los Gigantes, que era un almacén, una especie de trastero municipal en la que todo valía, ¿no? En la que iban metiendo, se llama la Casa de los Gigantes porque allí guardaban los gigantes de las procesiones, ¿no? Pues estaba así, estaba como la veis, ¿no? Y organizamos unas salas de exposiciones que son estas para exponer esa obra, es una pequeña sala, ¿no? Esa obra del escultor, siempre en el contexto también de lo que es su actividad en París. Baltasar Lobo se va a París en el año 39 y desarrolla su actividad dentro del grupo de los grandes artistas que en París están en ese momento trabajando. Bueno, en la posición relativa que le pertenece ocupar por su dimensión y por su calidad, ¿no? Trabaja con Henry Lauren, todo el mundo habla de su relación con Picasso, está al amparo de Picasso, como estaban todos los artistas que allí llegaban, pero bueno, Picasso, efectivamente, como decía Angélica esta mañana, es de la generación de nuestros abuelos, pero sigue joven, de vez en cuando. El problema que tuvo Picasso es que pintó las Mademoiselle de Avignon muy pronto, las tenía que haber pintado un poquito más tarde, y estaría más joven todavía, pero bueno. En este lugar se exponen una serie de piezas. Es un lugar, aquí no se ve muy bien, configurado con una serie de plataformas, ¿no? Que permiten ver las esculturas rodeándolas, ¿no? O sea, ver las esculturas en toda su dimensión, que eso también está bien, ¿no? O sea, hacer que las salas de exposición de alguna manera se adapten a lo que, en cierto modo, se relacionen bien con las cosas que se tienen que exponer, con la luz, con los puntos de vista, con todas estas cosas que influyen tanto, ¿no? En generar emociones, que en definitiva no se trata de colgar o de exponer piezas de una forma aleatoria en un lugar sin criterio, ¿no? Se trata de generar emociones, o sea, amor al arte, ¿no? En definitiva, ese es el objetivo, ¿no? Este es el teatro principal de Zamora, en el que jugamos al juego de lo cóncavo y lo convexo, ¿no? Jugamos al juego de volver a ser barrocos. La verdad es que estos teatros no tienen su origen en los teatros barrocos, en los teatros a la italiana, y nos parecía bonito jugar, nos parecía un buen argumento para disfrutar, ¿no? Ya que estamos trabajando, pues vamos a ver si nos lo pasamos bien, ¿no? Y este juego, como veis, de concavidades y de convexidades, ¿no? De formas que dentro de planteamientos más o menos modernos, ¿no? Procuran hacer referencia a esa arquitectura de la que provienen, pues bueno, pues era la intención. Las salas, pues eran salas que recuperaban estrictamente las características de las salas originales. O sea, esta relación, esta invasión de la cinematografía en los teatros, pues provocó la desaparición de los palcos de proscenio, se quedaron fuera de la escena, desaparecieron las corbatas, desaparecieron las bambalinas y los entrebastidores, desapareció todo. Todo se redujo a una cosa muy pequeñita, ¿no? Todo eran butacas y una pantalla, ¿no? Eso era muy destructor, ¿no? La verdad es que era muy destructor, pero como se destruía en el siglo XIX y a principios del XX, se destruía con pocos medios, con lo cual siempre quedaban por ahí restos, ¿no? Ahora, pues imaginaros que metemos una pala excavadora aquí en un chisme de estos, es que nos dura una mañana, ¿no? Y no queda nada, claro. Aquí estaba prácticamente todo y la cuestión era un poco ir descifrando lo que era y por qué era, ¿no?
operaciones también en Zamora interesantes, ¿no? Como este edificio que proyecta Manuel de las Casas en el entorno del convento de San Francisco, al otro lado del río, que es un edificio muy contemporáneo, que compite y contrasta con los restos de las fábricas originales, ¿no? Con muchísima nitidez y con muchísimo orden, ¿no? Y genera un edificio con muchas posibilidades y, desde mi punto de vista, infrautilizado, ¿no? Este edificio, que trata de recuperar en su planta el orden, ¿no? Pues tiene una serie de elementos, ¿no? Que se conservan, que son todos los elementos, digamos, más oscuros, y los elementos contemporáneos son los otros, no son estos de traza más simple, ¿no? Más sencilla. Aquí tiene, en torno a un patio, en torno a esta especie de claustro, de reinterpretación del claustro más contemporánea, una serie de dependencias como de celdas, ¿no? Y yo creo que este es un recurso absolutamente infrautilizado, ¿no? Infrautilizado porque esto tiene de todo. Tiene una biblioteca espléndida, tiene este elemento residencial al que me refería antes, ¿no? Tiene una salas de exposiciones, salón de actos, lo tiene todo, ¿no? Y no tiene nada, o muy poco, ¿no? Por problemas... Siempre estamos hablando en estos asuntos de que son problemas de financiación. Yo creo que son problemas de imaginación también, ¿no? Porque yo siempre que veo este lugar me imagino que, ¿por qué no puede albergar, ¿no? Un lugar como este, con tantas cualidades, ¿no? Y tan interesante, ¿no? Y tan aislado y tan silencioso? ¿Por qué no puede albergar becarios de todos los mundos, becarios del mundo del arte, becarios del mundo de la literatura, digo, del arte plástico, ¿no? De los medios audiovisuales, del teatro, de todo, ¿no? ¿Por qué no puede haber 2 o 3 personas de cada área, ¿no? Aquí trabajando durante un año, como sucede en la Academia Española de las Artes de Roma, como sucede en las grandes academias, en la Via Medici, que es la Academia Francesa, también en Roma? ¿Por qué no lo podemos hacer aquí, no? Por descontado, con la modestia relativa y la proporción que el lugar merece, y merece mucho, y lo tenemos ahí para nada, ¿no? Y es patrimonio público, y encima es un elemento que trata de anexar, de unir Portugal y España. Es un centro hispano-portugués. O sea, ¿hay posibilidades de meterle mano a este asunto? Seguro. Yo el otro día hablé con el director de la Fundación y me dijo, yo por mí, encantado, estoy desesperado, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, como luego hablaré de la utilización de los recursos o del despilfarro que significa no utilizarlos, bueno sería recordar fijaros qué sitio, ¿no? Bueno, vamos pasando. Esa es la biblioteca, ¿no? Esta zona es la biblioteca, esto es el aulario, ¿no? Es un edificio de acero, cortén y vidrio, ¿no? Que contrasta, ¿no? Contrasta revaluando las estructuras antiguas de una manera ordenadísima y preciosa, ¿no? La verdad es que a mí me parece un ejemplo, ¿no? El museo que hicieron Tuñón y Mansilla, ¿no? En Zamora, que es otra pieza también extraordinaria, ¿no? Bueno, pues yo creo que este museo tendría que tener muchísimas más utilidades de las que tiene. Es un museo espléndido, es una obra de arquitectura singularísima, es la ópera prima de estos 2 monstruos, ¿no? Que después hicieron el Musac, hicieron el Auditorio de León y más cosas por la comunidad, ¿no? Pero esta es la ópera prima, es la primera obra, que es una obra de mucha madurez, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos 2 arquitectos, cuando hicieron este edificio, llevaban 11 años trabajando con Rafael Moneo, ¿no? Y haciéndose cargo de proyectos muy importantes, con lo cual tenían una madurez que daba gusto verlos, ¿no? Cómo funcionaba, ¿no? Y este museo, ¿no? Este trazo, que es un dibujo de Luis, ¿no? Preciosísimo, que lo explica casi todo, ¿no? Es este museo, ¿no? Que, imbricado en una trama urbana de otras características, tiene presencia propia, tiene esa rotundidad que tiene lo que es bueno, ¿no? Y alberga un museo muy, muy, muy interesante. Muy interesante, pero yo también creo que un museo que, sin que pueda decir de ningún modo que no está en buenas manos o que está mal gestionado, yo entiendo que tendría que tener muchas más posibilidades. O sea, tenía que haber colas de escolares visitando este lugar para entender la ciudad. O sea, ¿por qué no existe una relación entre la comunidad educativa y la comunidad institucional que está al mando, digamos, de estas dotaciones, ¿no? ¿Por qué no? Pues parece que debería de ser, ¿no?
Fijaros cómo es, ¿no? Cómo se va relacionando la arquitectura moderna con estas piezas que se conservan del claustro antiguo. Es todo, claro, esto hay que explicarlo también, ¿no? Porque en definitiva esto forma parte del museo. Esto también está exponiendo los restos que en ese lugar del antiguo edificio quedan, del Palacio del Cordón, ¿no? Hay una cosa muy bonita en este museo que es una especie como de juego de cajas, como las muñecas matrioscas, ¿no? Que una muñeca alberga otra y otra, y que al final está el tesoro, ¿no? En este museo, que son cajas que guardan cajas también, al final, esta caja, ¿no? Es la caja que guarda el tesoro de Arrabalde, uno de los principales tesoros que la ciudad posee, ¿no? Es una caja fuerte que se cierra. Cuando el museo se cierra, la caja se cierra también para que si alguien se lo quiere llevar le cueste mucho, ¿no? O no pueda. Es una caja de acero, como podéis ver, que se convierte en un elemento de exposición también muy interesante. O sea, la pieza ya en sí misma es interesante. A mí, de este museo y de otras intervenciones de las que estamos viendo, me parece que es muy importante, y más en épocas en las que tenemos dificultades y que todo el mundo se pelea por el dinero y porque no hay, intentar matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Porque tenemos poca pólvora. Bueno, pues vamos a utilizarla bien, vamos a apuntar y vamos a saber hacia qué nos estamos dirigiendo y cómo, ¿no? El Museo Etnográfico de Castilla y León es otra pieza también estupenda, ¿no? Hecha por Roberto Valle, otro muy buen arquitecto de la comunidad, ¿no? Que se monta esta pieza controvertida, pero interesante, ¿no? Muy interesante dentro del casco histórico de Zamora, y que alberga una colección que yo creo que también merece un poquito más de actividad. O sea, estos contenedores tan posibilistas tendrían que tener colas de gente, no sé si colas de gente, pero tendrían que tener una presencia mayor en los medios, tendrían que tener una presencia mayor, tendrían que constituirse más reclamos, ¿no? Siempre yo pienso en cómo el Museo del Prado de vez en cuando pues cuelga a Velázquez, que está básicamente colgado. Velázquez está en el Prado todos los días, o sea, y de pronto un día mueven las Meninas y solo ese movimiento de las Meninas genera una afluencia de 500.000 personas. Vamos a intentar pensar en ese tipo de operaciones. No vamos a generar esas afluencias, desgraciadamente, pero estaría bien intentarlo, ¿no? O el Museo de Tapices de la Catedral, ¿no? Que es una cosa que no conoce nadie. O sea, el 95% de la población de Zamora no sabe que esto existe, y son unas hazañas absolutamente asombrosas. Es la mejor colección de tapices flamencos que hay en España y una de las mejores del mundo, ¿no? Son unas piezas verdaderamente extraordinarias, ¿no? Hechas mal dispuestas en un lugar difícilmente accesible, dentro de la catedral, y después muy mal divulgadas, ¿no? Muy desconocidas, ¿no? Fijaros que a pesar de que las fotos no son muy buenas al ampliarlas, pero esa complejidad sobre los cartones primeros, ¿no? Sobre los que se asientan este tipo de operaciones artesanas espléndidas, ¿no? Con todos los colores conservadísimos, ¿no? Son muestras de la indumentaria, de las armas. Cuentan tantas cosas cada fragmento de estos tapices que verdaderamente es inexcusable una visita. Os invito a que la hagáis. O edificios en los que se ha intervenido de otra manera, que generan también otras oportunidades de ser visitados, ¿no? Esto es una intervención en el Palacio de Doña Urraca, en el entorno del recinto amurallado, ¿no? En que una caja de cristal alberga una zona de salón de actos, dejando esas paredes, que no se ve muy bien aquí, ¿no? En las paredes que hay, esos son reflejos, pero bueno, ahí va una pared por esa línea, ¿no? Es una pared que se planteaba como un elemento de exposición que podría ser visitado por dentro, ¿no? Y por fuera, ¿no? Cuando el edificio estaba cerrado podría visitarse por fuera. Bueno, pues dentro de este salón de actos que aquí había, que era un salón en el que se iba a recibir a la gente primera que iba a llegar a la ciudad para explicarles en qué ciudad estaban, cosa también muy importante, ¿no? Explicarles quiénes somos a los que vienen a vernos, ¿no? Hicieron 2 oficinas y ahí están los oficinistas trabajando todos los días cómodamente. De vez en cuando a mí me preguntan, ¿y esto no tiene ventilación? Pues es que esto no tiene ventilación, esto es un salón de actos, no es una oficina. Pero bueno, abrirán una ventana cualquier día, este es el lugar, ¿no? Bueno, después en la ciudad hay otras actividades, y en la provincia hay otras actividades que son más marcianas, vamos a decir, ¿no? Porque en Jerez, si le preguntas a la gente por Castilla y León, solo conocen Zamora, porque en Zamora hay una afición al flamenco absolutamente desmesurada y muy antigua, ¿no? Y por la ciudad han pasado y pasan los mejores cantadores y los mejores guitarristas del panorama, ¿no? Esto es una iniciativa absolutamente privada, con poquísimas ayudas, ¿no? Y es
la explicación de una fortaleza, de la fortaleza que genera la afición, ¿no? Porque en definitiva estos son aficionados que son capaces de traer a Mercé o al Camarón de la Isla o a Morante o a quien sea, ¿no? Cualquiera, la afición es tremenda, ¿no? Ahora hay un festival todos los años que es en San Pedro, que es un festival multitudinario que se celebra en la Plaza de la Catedral, pero todos los meses hay una o dos o tres actuaciones en las peñas flamencas, ¿no? En la peña flamenca, que con cantadores maravillosos, con gente increíble, y es, digo, ejemplo y fruto de ese tipo de afición que es lo que lo mueve todo. La afición, el amor al arte es una cosa importantísima, ¿no? Aquí está el Cabrero. O Jordi Sabal, en el festival, en el pórtico musical previo a la Semana Santa en Zamora, ¿no? Que organiza Alberto Martín, que es un tipo verdaderamente encomiable, ¿no? Que hipoteca su casa para pagarle a los músicos hasta que recibe el dinero correspondiente de las ayudas. Un tío, vamos, un héroe, ¿no? Y que es capaz de traer a músicos de fama mundial, ¿no? Y de altísimos cachés por mucho menos de lo que merecen y de lo que habitualmente cobran, ¿no? Que se produce todos los años, en los días previos a la Semana Santa, en un espacio extraordinario que es la iglesia de San Cipriano, ¿no? Con magnífica acústica, con una iluminación formidable y con un silencio verdaderamente pasmoso, ¿no? Ese tipo de iniciativas hay que apoyarlas, hay que apoyar a gente como esta, que solo con el impulso que genera de nuevo la afición, ¿no? De nuevo el amor al arte, son capaces de generar actividades culturales de este calibre y de esta importancia, ¿no? O la gente que procedente de otros mundos, en cierto modo más distantes, ¿no? A Jordi Sabal, son capaces en su pequeño bar de montar conciertos estupendos, ¿no? De Marwan o de músicos más marginales que tienen que dormir en su casa. Hoy eso lo he oído por aquí en algún momento, ¿no? De otros promotores de estas características, ¿no? Que al final los músicos terminan durmiendo en su casa, comiendo en su bar, invitados por ellos casi a todo para que suenen y para que toquen y para que puedan tocar en la ciudad, ¿no? Que es una cosa que nada más es fruto de ese impulso, ¿no? De ese impulso emocionado de la gente que verdaderamente tiene tanto mérito, que son capaces de apostar lo suyo en favor de lo nuestro, en definitiva, de lo de todos, ¿no? Esta es la Cueva del Jazz, el anterior era el Avalon, y son estos sitios emblemáticos en la ciudad que generan una actividad cultural, ¿no? Que por unos puede ser considerada como marginal, por mí no, por mí es absolutamente esencial, y este amor por la música va a procurar que la gente que somos aficionados a esta música también vayamos luego a ver a Jordi Sabal, ¿no? O la música antigua, la música es la música, ¿no? O grupos de teatro interesantísimos, ¿no? En Zamora ha habido un grupo como Achiperre, ¿no? Que es un grupo básicamente de aficionados, ¿no? Que ha tenido una actividad absolutamente constante durante muchos años. En 2010 desapareció y se crearon otros grupos derivados, digamos, de Achiperre, ¿no? Como La Tijera, como las producciones de Cándido de Castro, y son gente que cuando los conoces dices, hay que ver qué mérito, ¿no? Montarte este tinglao, ¿no? O sea, hacer ellos estos muñecos, estas marionetas para lograr las representaciones, todas las escenografías, ¿no? La verdad es que es un trabajo encomiable y además muy silencioso. O sea, muchas veces no voy a decir con el desprecio, porque desprecio no creo que lo haya en absoluto. Esta gente ya trabajaba cuando estaban en el teatro principal y tenían sitio en los teatros públicos y tal, ¿no? Pero no han tenido el reconocimiento verdaderamente proporcional al esfuerzo, ¿no? Eso es verdad. Montajes preciosísimos, ¿no? Hechos pues con unos globos, ¿no? Con unos globos, mucha imaginación y tesón, ¿no? O la reutilización de los espacios comunes de los contenedores, que en Zamora hay muchísimos y en la comunidad también, ¿no? Y en los pueblos de Zamora pues igual hay contenedores interesantísimos. Esta es una exhibición en la última Bienal que se celebró en Zamora, ¿no? La Bienal de Arte que llevaba 19 ediciones, ¿no? Se ha dejado de realizar, pues por problemas parece ser que económicos, ¿no?
cuando ya os podéis imaginar que todos estos montajes no estaban compensados económicamente ni en la última exhibición. Estaban nada más compensados porque la gente que verdaderamente estaba detrás, los que comisariaban este tipo de iniciativas, y la propia Bienal, pues trabajaban casi pues por nada, ¿no? Pero es muy importante cómo un contenedor con un uso eclesiástico, ¿no? Esto es la iglesia de la Magdalena, se convierte en una gran sala de exposiciones singularísima, ¿no? Esa manera de utilizar los recursos parece que es interesante y sugerente, ¿no? Se ha hecho más veces, ¿no? Pero en una ciudad que tiene 23 iglesias románicas, ¿no? Y 60.000 habitantes, ¿no? De los que hay un porcentaje considerable que no es practicante, ¿no? Pues bueno, le sobran iglesias por un tubo, ¿no? Con lo cual, darle a estas iglesias esta utilidad, que exige pactos y convenios con quienes son los propietarios de estos templos, ¿no? Que es la iglesia. Pero bueno, que yo creo que no son difíciles, porque al mismo tiempo que estamos desde la iniciativa pública, desde la gestión pública, rehabilitando las iglesias y la catedral y este tipo de elementos patrimoniales indiscutibles, ¿no? También se les puede decir, bueno, nosotros ponemos aquí 100 millones para arreglarlo, pero ustedes nos dejan las llaves de vez en cuando para que montemos una exposición, o para que montemos un concierto, o para que un día un actor explique este lugar en clave, desde otro punto de vista, ¿no? Cualquiera de las posibilidades, o un violonchelista, un músico, esté tocando cuando tú entres, ¿no? Y que genere esas sorpresas que en definitiva es lo que enriquece las ciudades y enriquece las visitas y nos hace ver las cosas de otra manera, con más intensidad, con más aproximación a lo distinto, nos hace más cultos, en definitiva. Exposiciones en espacios, esto es una iglesia de San Cipriano, en la que antes veíamos los conciertos del pórtico de Jordi Sabal, pues aquí hay un montaje expositivo de la última Bienal, ¿no? O de una de las últimas. Espacios como el campus universitario, no está la biblioteca del campus, que también es un espacio especial y singular, ¿no? Al que tienen difícil acceso los ciudadanos de la ciudad, porque esta relación de las universidades con los campus universitarios, de la que se ha hablado en varias ocasiones en esta mañana y ayer, no siempre es tan fácil. No siempre es, yo quiero ir a la biblioteca y no soy universitario y voy, ¿no? Hombre, evidentemente hay que regular ese tipo de afluencias, ¿no? Pero bueno, que reguladas las afluencias, pues a través de un carné que te lo permita, o de la gente pueda acudir de una manera más libre a estos lugares, pues estaría bien, y sobre todo cuando estos lugares son tan bonitos, ¿no? Para verlos también, ¿no? Para intentar descubrir un poco aproximarte a través de la arquitectura, que bueno, yo al final arrimo el ascua a mi sardina, ¿no? Pero en definitiva, todos tenemos que tener una especie como de sincronización para seducir. Tenemos que seducir todos a la vez. Este es un espacio exterior del campus, y este es el salón el aula magna del campus, que es un salón, pues como Dios manda, ¿no? Con todas las comodidades, con todos los medios, un salón pues mejor que este que tenemos aquí en las Cortes, ¿no? O sea que podría estar al alcance de la ciudadanía, y muchas veces no está. O espacios como por ejemplo este, que es el patio de la Diputación. En Zamora siempre se habla de la ciudad del románico, y es verdad que es una ciudad que tiene un patrimonio románico impresionante, ¿no? Pero claro, hay un momento en el siglo XVI, ¿no? Que vuelven los indianos con pasta y con mala conciencia de la conquista, ¿no? Vienen los conquistadores, vuelven y con mucho dinero, y hacen unas transformaciones en las iglesias y en los templos y unos edificios alucinantes, ¿no? Y ese momento es un momento que está por contar. O sea, no hay ninguna guía de Zamora que hable de ese instante, ¿no? De ese momento del siglo XVI en el que se hacen estos patios asombrosos, en el que se transforman las iglesias de 3 naves en iglesias de una sola nave, con intervenciones de Gilión Tañón y de arquitectos fantásticos, ¿no? Y que hacen unas cosas que cuando entras, yo algunas veces entro y escucho a las guías, ¿no? En general estupendas, ¿no? Contando esta iglesia románica, digo, explíqueselo bien, porque es que no van a entender que esto sea románico, un arco diafragma de 30 metros de luz, ¿cómo se va a hacer en el siglo XII? Era imposible, ¿no? Bueno, esto no lo contaba para eso solo, sino para decir que hay una parte importantísima de la ciudad y de las ciudades, y eso lo hago extensivo a todo, ¿no? Que forma parte del patrimonio, vamos a decir, no accesible, ¿no? No es privado, porque es público, porque esto es un edificio público, esto es la Diputación Provincial,
Pero la Diputación Provincial, cuando a las 2 de la tarde o a las 3 cierra, se acabó, ¿no? Entonces, si yo estoy visitando esta ciudad, no puedo conocer este patio, ¿no? Entonces, intentar hacer más penetrable estos lugares, ¿no? Intentar establecer más recorridos que hagan más diversa y más interesante la ciudad y las ciudades. Esto es extensivo a todas, porque en todas sucede, ¿no? Intentar ser más seductor con lo que tenemos, ¿no? Enseñar más la patita, ¿no? Para que nos quieran más, para ser más admirados, ¿no? Pues es una cosa, y para que el patrimonio y se conozca, ¿no? Y se conozca la ciudad en toda su extensión, ¿no? Pues esto estaría bien, creo yo que estaría bien para todos, hacer más permeable, ¿no? Este tipo de estructuras fantásticas, ¿no? Que solo en algunos casos se pueden ver cuando resulta que se hace en un patio de estos un parador, ¿no? En cierto modo un poquito alterado, ¿no? Por esta carpintería poco reiterativa, ¿no? Pero bueno, le resta silencio, ¿no? al lugar, pero bueno, en definitiva, bien está que se pueda ver el pozo, que se puedan ver todos los emblemas que ornamentan impostados, ¿no? Los arcos carpaneles, ¿no? Estas proporciones, esto está muy bien que se vea, ¿no? Y muy mal que se oculte. O estos portales, esto lo pongo como ejemplo de cosas que suceden de forma más inesperada, ¿no? De pronto, pues unos promotores le encargan a un pintor que pinte el portal de esta manera, ¿no? Y lo pinta, ¿no? Entonces, está muy bien poderlo ver, ¿no? ¿Por qué no abrimos? Hay una cosa que sucedía, yo hice un proyecto hace muchos años en Briones, en La Rioja, ¿no? Y había una fiesta que se llamaba no sé qué, era un pájaro, o el pájaro era el premio que le daban, y la gente durante ese día o durante esos días podía entrar en los portales de las casas. También, a su vez, los propietarios de las casas las preparaban para que fueran vistas, ¿no? Y esa permeabilidad que se producía, ¿no? Generaba además de cultura y conocimiento del lugar en el que estás, ¿no? Y relación con tus convecinos. Tenía el estímulo de ese premio, que era un premio honorífico absolutamente, ¿no? Pero que la gente lo valoraba mucho, y cuando le daban el premio a alguien, estaba orgulloso todo el año, ¿no? Esto es una cosa que en este sentido, los castellano-leoneses, ¿no? Pues somos demasiado sosos, ¿no? Hay que premiar más a la gente. Yo creo que hay mucha gente de muchos mundos, de muchas procedencias, que merece ser reconocida, porque incluso en algunas de las intervenciones que hemos visto hoy, yo, desde el asiento, percibía el desánimo por la incomprensión o por la falta de reconocimiento. Bueno, pues vamos a intentar corregir también un poco estos asuntos, ¿no? Porque bien está reconocer a toda la gente que tiene impulso. Nunca en una exposición se puede atender a todo, ni todos pueden estar aludidos, ¿no? Pero yo creo que sí están todos aludidos, porque en definitiva están todos los que aman lo que amamos todos, que es el arte, y los que tenemos esta especie de relación con estos mundos, ¿no? Lugares que, proyectados por la iniciativa privada, enseñan otras cosas también, ¿no? Y que también tienen que estar abiertos. O sea, está muy bien esa colaboración entre lo público y lo privado cuando ya está hecha, ¿no? Como veíamos en el Parador, esto es otro hotel, pues está bien que se puedan ver estos lugares en los que se justaponen arcos renacentistas, elementos de la época industrial, de la fábrica de la luz, de la ciudad de Zamora, nuevas arquitecturas, pinturas, etcétera, ¿no? O intervenciones que cuestan menos, ¿no? Y que generan igualmente sorpresa. Ya hemos visto varias, ¿no? En Zamora hicimos un proyecto hace 2 años, más o menos, ¿no? Que se trataba de tratar algunas de las paredes mediante la realización de murales de gran tamaño en algún caso, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Vamos a ver alguno más. No se podía hacer porque no había dinero una construcción, una arquitectura que de alguna manera dignificara y completara este entorno, ¿no? De hecho, no había dinero ahora, pero esto está así desde hace 30 años, con lo cual hace mucho que no había dinero para esto, ¿no? Y en cambio, cuando logras generar una aparición de estas características, provocas parte de lo que intentas conseguir cuando dignificas un lugar con arquitectura, ¿no? En este caso no es arquitectura, pero se aproximan resultados, ¿no? En este caso tampoco es arquitectura, pero todavía se aproxima más, ¿no? Una medianera, producto de una demolición, generando un solar imposible, ¿no? Imposible de llevar a cabo porque es muy pequeño,
pues se terminó pintando de este modo, intentando simular una calle como esta especie de trampantojo que genera, como digo, parte de lo que la arquitectura intenta, ¿no? Que en definitiva es sorpresa, es pararte a mirarlo, es que la gente se haga fotos en ese lugar y se las enseña a sus amigos, en definitiva, que en cierto modo forma parte del orgullo de haber estado por aquí, ¿no? O estas otras en las que Tamara de Lempica y Giorgio de Quirico vienen a Zamora a enseñarnos lo que hacían, ¿no? A través de un muralista, de un grafitero. Bueno, son juegos, evidentemente, son juegos que además tienen una reversibilidad muy grande. O sea que si hay alguien que no le gusta nada, pues que coja una brocha y en un ratito pues lo haga desaparecer, ¿no? Pero bueno, llevo una temporada ahí sin que haya desaparecido todavía. Una bicicleta que alguien ha dejado ahí en una pared y que provoca ese tipo de extraña sensación, ¿no? Y que genera en un lugar desolado un poquito de animación, ¿no? Un poquito de contraste, ¿no? Esta supermosca, ¿no? Que también ocupa el lugar de la desolación y del abandono, ¿no? Y provoca una sorpresa. Esto no tiene el carácter definitivo y nunca se puede analizar así. Sencillamente son ejemplos de que la ciudad es un elemento vivo y que hay que procurar que sobreviva, ¿no? Incluso cuando suceden esas cosas, ¿no? Ya. O elementos del juego que siempre son referencia para muchos de nosotros, ¿no? De cómo desde una canica esos elementos de construcción, ¿no? En sitios inesperados. Actuaciones en lugares como este sitio que se llama la Casa de Curas, que era un sitio donde se curaban los jamones y los chorizos, ¿no? Y que el tercero de la generación lo convirtió en un espacio de arte, ¿no? Un espacio llamativo y muy asombroso en muchas de sus exhibiciones, ¿no? Y lo hace él solo. Lo hace como producto de su convicción y como producto de esa relación con el arte. Es un espacio abierto y es un espacio muy, muy, muy interesante, ¿no? Que va provocando este tipo de intervenciones también interesantísimas desde mi punto de vista, ¿no? Esta galería, que es el Espacio 36, de alguna manera como referencia a la iniciativa de un galerista aficionado, se llama 36 porque la primera galería que tuvo tenía 36 metros cuadrados, o sea que cabía un cuadro escaso, ¿no? Y ahora ya tiene una galería un poquito más grande, unos fondos que empiezan a ser en cierto modo interesantes. Es muy heterogénea de producto, pero hay que también tener en cuenta que en una ciudad como Zamora es muy difícil mantener una línea. O sea, aquí Juana Izpuru tendría muy poco éxito. O sea, sería una galerista extraordinaria, seguro, ¿no? O Soledad Lorenzo, pero claro, no vendría ningún cuadro. Entonces, hay que hacer alguna concesión a la circunstancia en la que estamos, ¿no? Lugares como el Puente de Piedra, que en un momento determinado perdieron su entidad formal, porque a principios del siglo XX demolieron las torres para que pasaran los coches. Es comprensible, porque los coches entonces eran lo más, ¿no? Pero perdieron las torres y ahora hemos hecho un estudio director que procura reedificarlas. Y más que reedificarlas, o antes que reedificarlas, procura generar el debate de cómo hacerlo, ¿no? Si así, que sería una recuperación estricta, tenemos datos que acreditan que esto fue exactamente así, hay fotografías incluso, ¿no? O a lo mejor así, ¿no? En el que una estructura dibuje el perfil de la torre y permita solo sobre el primer cuerpo de puerta establecer, digamos, como ese dibujo de la torre antigua, de las dos torres antiguas que flanqueaban el puente, que eran las torres del Portalgo, que tanto tienen que ver con la historia y con la forma de la ciudad de siempre, ¿no? Acceder a lugares inaccesibles como las cubiertas de las iglesias, ¿no? La más imponente de todas ellas es la cubierta de la catedral, ¿no? Permitir acercarse a estas cubiertas con las manos, en el caso de Zamora. En otros lugares esto ya se produce, ¿no? Que en definitiva es ver el patrimonio o interpretar el patrimonio de otra manera, de una manera más abierta, que permita hacer visitas a través de las cuales también se comprenda el territorio, ¿no? Porque las visiones que se ven desde aquí arriba hacen que todo sea comprensible por fin, ¿no? Y incrementan los recorridos, el paseo, la atracción, en definitiva el conocimiento de las cosas, ¿no? Esta relación táctil con cosas que siempre hemos visto desde abajo también es bonita, ¿no? Introducir
dentro de estos espacios antiguos, de estos contenedores, utilizaciones que permitan generar de nuevo atracción, ¿no? En definitiva, es hacer que los recursos habituales sean recursos, en lo que insisto, más eficaces, ¿no? Este es un proyecto en el que los escaparates de las antiguas tiendas abandonadas se ilustraron, ¿no? Se taparon con una serie de fotos en un proyecto que se llamó La Zamora Invisible. Se procuraba, con estas grandes fotos hechas muchas de ellas por Miguel Ángel Quintas, en alguna de las fases, ¿no? Después han intervenido fotógrafos extraordinarios, ¿no? Kudaki, gente buenísima. Miguel Ángel también es un extraordinario fotógrafo, dicho sea de paso, ¿no? Lo que procuraban era poner a la vista, ¿no? En estos lugares olvidados, ¿no? Poner a la vista las cosas que eran verdaderamente invisibles o que se tardaban más en reparar en ellas por parte de la gente y, desde luego, de los visitantes aún más, ¿no? El proyecto se completaba con que cada una de las imágenes estaba sustentada, ¿no? Por un texto de personas que de forma aleatoria fuimos eligiendo, ¿no? Pues Ernesto Escapa, ¿no? Háblame sobre esta foto, y decía lo que quería, ¿no? Y entonces decía lo que quería en un lenguaje corto, en un texto corto que tú puedas leer casi mientras paseas, ¿no? Finalmente hicimos una pequeña edición para que de todo esto quedara constancia, y me parece que hemos hecho 4 ediciones de este proyecto, ¿no? En definitiva, la intención es acercar la cultura por unos procedimientos o por otros a la mayor parte de la gente. Esto es un auditorio que se llama el Ruta de la Plata, en el que esto aquí parece fácil, ¿no? Un disjockey famoso es capaz de convocar a 5.000 o a 6.000 jóvenes en torno a esa máquina de pinchar discos que me parece estupendo, ¿no? Ojalá consiguiéramos lo mismo con el patrimonio y con todos estos asuntos que nos están ocupando. Bueno, leo un momentín una serie de propuestas, termino, ¿no? Las fortalezas, por tanto, de nuestra ciudad y de nuestro territorio es el propio territorio, los parajes naturales asombrosos que veíamos desde el principio, Sanabria, Aliste, Sayago, ¿no? Un patrimonio arquitectónico extraordinario, 23 iglesias, transformaciones renacentistas, es una síntesis de lo que estoy contando, una ciudadanía altamente interesada por la cultura. En Zamora la verdad es que sí que existe un gran interés, ¿no? Personas en distintos ámbitos de la cultura que son referencia y que son estímulo, ¿no? En el mundo de la pintura, José María Mezquita; en el mundo de la literatura, García Calvo, Claudio Rodríguez, Hilario Tunidor, Ángel Fernández Benítez, ¿no? Alberto Martín, este gestor que os decía del pórtico musical; López Cobos, ¿no? En la música, José Luis Comonte en la escultura, ¿no? Un extraordinario conjunto de contenedores que permitirían la reutilización, como hemos ido viendo en algunos ejemplos; una estructura de dotaciones públicas buena, ¿no? Reutilizable, infrautilizada en muchas ocasiones; un razonable nivel de gestión, ¿no? Hay ejemplos de muy buenos, como por ejemplo Daniel Pérez con el Teatro Principal, ¿no? Espacios Mutantes, es un proyecto de gente muy joven, de bocanada creativa y de chachi, que son también gente interesante. Estos otros dueños de lugares que traen músicos fantásticos, ¿no? Las debilidades es una cierta inconsciencia de nuestros valores, ¿no? Y la construcción de equipamientos a veces que no son fácilmente sostenibles, ¿no? Eso es una cosa que es muy preocupante, ¿no? Una política de inversiones en el mundo de la cultura no siempre fundamentada en la lógica deseable, no quiero decir, ¿no? Y la desaparición ante los ojos de todos de tradiciones culturales tan arraigadas como la Bienal de la Pintura, que decía, ¿no? Sin que nada suceda, ¿no? Esa especie de dejadez al respecto, y después nuestra exagerada modestia, ¿no? Hay una cosa que dice Indro Montanelli, ¿no? Cuando escribe la historia de Roma, que dice que lo que más impresiona de Roma no es lo conseguido a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo conseguido en el Imperio, ni en el Barroco, ni en el Renacimiento, ¿no? Lo que más impresiona es su modestia, ¿no? Que después de todo aquello, cuando dice viva Roma, solo se refiere a un equipo de fútbol, ¿no? Y a veces nos pasa eso también, que somos en exceso modestos, ¿no?
Utilizar estos contenedores serían las propuestas, ¿no? Recuperar nuestras colecciones, esto que hemos hablado esta mañana ya, ¿no? ¿Qué pasa con los fondos de las cajas que proceden de los ahorros de mucha gente, ¿no? De Caja Zamora, de Caja León, de todas las cajas, ¿no? ¿Qué pasa con ese patrimonio? Eso hay que estar vigilantes para que ese patrimonio se quede donde tiene que estar, ¿no? Y sobre todo para que esté bien expuesto y para que todos podamos disfrutar del mismo, porque en definitiva, en cierto modo, es esfuerzo de todos, ¿no? Y somos nosotros quienes mejor podemos valorarlo, ¿no? Y después, el ejemplo de las edades del hombre a mí me parece que es destacable, ¿no? O sea, cómo con unos contenedores estupendos, pero existentes, o sea, no se inventa nada, solo cambiando de lugar las piezas y divulgando, ¿no? Publicidad, contenedor y imaginación, somos capaces de generar atracciones, ¿no? En el ejemplo este que ponía antes del Museo del Prado pasa lo mismo. A lo mejor tenemos que empezar a pensar entre todos en que el proyecto de las edades del hombre puede ser de alguna manera un estímulo para otros proyectos de cuestiones parecidas, ¿no? Y de planteamientos parecidos. Nada más. Gracias. Gracias, Paco. No sé, ahora en el orden de estas jornadas hay un tiempo para las preguntas a Francisco Somoza sobre su exposición tan seductora que nos ha dejado a todos con muchas ganas de ir inmediatamente a Zamora. Y después me corresponde a mí dar lectura a las conclusiones de estas jornadas, pero voy a ser muy sucinto y breve en el turno. O sea que podéis preguntar. Sí. Sí. Hola, soy Jacinto Gómez de Artesa. Quería hacer una aclaración y hablo del sector que conozco, que son las artes escénicas, y has mencionado a Achiperre como un grupo aficionado. Achiperre como un grupo aficionado. Achiperre se constituye en 1979 como una cooperativa de trabajo y han sido profesionales hasta hace año y medio, 2 años, que deciden cerrar por falta de apoyo, sobre todo institucional, y por la situación en que la crisis ha afectado a las artes escénicas. Era solamente esta aclaración, y sí decir que sí que me gustaría dejar a modo de conclusión, desde como público he vivido estas jornadas, y es que sinceramente las artes escénicas, y desde el sector que conozco, han sido quizás un gran olvidado dentro de estas jornadas. Y me refiero como actividad cultural y sobre todo en la profundidad que tienen las actividades en las artes escénicas en un mapa de la cultura como yo creía ver se iba a tratar en estas jornadas. Una aclaración nada más. No sé si esto funciona. Pero sí, hay que encenderlo. Ahora, una aclaración. Yo, desde luego, claro que conozco a Achiperre perfectamente, son amigos míos, quiero decir que sé cómo han funcionado, sé que eran una cooperativa, no sé si lo he debido explicar mal, pero de cualquier manera hay una distinción que estáis haciendo las personas con esa sensibilidad o con esa profesión, que es entre profesionales y aficionados. A mí un tío o una tía que sube a un escenario y es capaz de actuar como actúan los Achiperre, ¿no? Profesionales o aficionados, son profesionales todos, y es que profesional es más que aficionado. Pero quiero decir que respeto absoluto para ellos, cariño enorme que no hace falta que lo ponga de manifiesto, y desde luego ellos no han dejado de actuar, ¿eh? Se han generado otros grupos, La Tijera, una serie de grupos más. Cándido está haciendo sus propias producciones, con lo cual siguen vivos. Ojalá que Achiperre siguiera vivo, pero no ha podido, por las razones que sean, que yo no conozco bien. Pero desde luego, respeto absoluto, ¿eh? O sea, sí, respeto que raya en la admiración. Yo creo que lo he expuesto claramente, vamos. No, en ese aspecto, pero has dicho una cosa ahora que de verdad tengo que contestarte. Un aficionado es un aficionado y un profesional es un profesional. Y si te lo llevo al campo de la arquitectura, quizás lo entiendas mejor. No es lo mismo alguien que no tenga la titulación de arquitecto o esté trabajando de manera profesional y viva de su trabajo, a alguien que quiera hacer una reforma en su casa de manera aficionada porque le gusta el bricolaje o le gusta la construcción.
En ese terreno creo que me entenderás, y en el terreno de las artes escénicas, de los actores, directores, técnicos, todo el personal que trabaja en las artes escénicas, y que antes de la crisis en el 2008 éramos más de 800 personas en esta comunidad, y que ahora mismo posiblemente por cómo la crisis ha afectado al sector estemos en torno a los 400 o 500, que vivimos y pagamos impuestos y cotizamos a la seguridad social para diferenciarnos y ser profesionales y vivir de nuestro trabajo. Bueno, nada más, por concluir, no quiero tampoco alargarme nada. Yo soy un aficionado que vive de la arquitectura, que intenta vivir. Ahora también me pasa lo mismo que a vosotros, estamos todos igual, no es una cuestión. Pero yo, desde luego, estoy en esta profesión, y tú seguro que también en la tuya. Cuando yo digo aficionado, no digo aficionado en el sentido de amateur, que quiera que un día hace una representación con sus primos en casa para sus tíos, no. Yo digo aficionados. Cuando digo aficionados en el mundo del teatro, estamos hablando de aficionados con tanto respeto que si profesional, como te decía antes, es más, yo le llamo profesionales a todos los aficionados que por descontado después están al corriente de sus responsabilidades de todo tipo, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quiero ser y voy a intentar ser breve. Soy Alex Rodríguez. Agradecer esta propuesta, ¿no? Porque yo entiendo que siempre, cuanto más, en general, ¿no? A todas las personas que habéis trabajado en ello, y os he estado escuchando estos 2 días, gratamente, a quienes somos, ¿no? Para poder avanzar hacia adelante, ¿no? Yo he nacido acá, en Valladolid, ahora vivo en Palencia, me he criado en el norte de Palencia, he vivido en León, en Burgos, soy muy castellano, la verdad, ¿no? O sea, bueno, no más ni menos que otro, pero bueno, es cierto que vivo y llevo 19 años viviendo de la profesión de las artes escénicas aquí, ¿no? En este momento dirijo el Festival de Hurones de Castroponce y quería dar un toque que me ha ayudado Angélica, en el sentido de que el señor Delibes ya lo decía, ¿no? En las ratas, ¿no? Cuando hablaba de que la cueva es mía, las ratas son mías, ¿no? Creo que esto es muy estanco. Es muy estanco tanto en cada uno de su sector, y que tenemos que abrirnos más. Yo me considero me considero, y así lo hago porque hago en el campo de las artes escénicas, la posibilidad de haberme movido profesionalmente, ¿no? Y eso es muy lindo. No me he estancado tanto, el mismo trabajo en el norte como que en Tierra de Campos, y es intentar salir un poquito de este estanque, ¿no? De esta cueva, ¿no? Esto también lo traslado e invito a la Fundación que siga trabajando en este aspecto, y que estoy seguro y deseo que quizás todo el trabajo que habéis hecho, que igual escrito que no mostráis, que igual que está hecho, ¿no? De una radiografía. Y si no es así, invito a que se inviten. Yo soy vocal de GESCULCIL, de la Asociación de Gestores Culturales. Invito a que se abra a profesionales que llevamos mucho tiempo, ¿no? En este caso Artesa, GESCULCIL, cualquier colectivo que llevamos muchos años, ¿no? Yo arranqué con el Congreso de León, ¿no? También con el equipo de la Unión de Actores y de Artesa. Entonces, se lleva haciendo ya mucha radiografía, ¿no? No por centrarme solo exclusivamente en las artes escénicas, ¿no? Pero invito a que también desde Fundación Villalar se abra para poder perfilar mucho más y ponernos a trabajar ya, para mañana, ¿no? Yo opto por estar acá, como antes se ha aludido aquí en la sala. Yo opto por seguir viviendo aquí, desde Palencia y en Castilla. Estoy encantado. Y lo que pasa es que hay otros profesionales que se tienen que ir, optan por irse, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero, en general, pues, agradecer este impulso que no queda acá, ¿no? Y es cierto que ya se comentó ayer que es una gran lástima, ¿no? Que no haya ningún representante desde la consejería o desde las direcciones general. Vuelvo a aludir a unos minutos, unas horas, para mí es bastante deshonesto. Bueno, igual es una palabra, pero es muy feo, ¿no? Porque yo llevo 19 años dedicándome a esto, vengo a escucharos y agradecer mucho vuestro esfuerzo, y hay otro sector, hay otra línea de la administración que no está. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Estamos otra vez con la cueva. Hola. Respecto a esta última intervención, un par de cosas. Una en realidad. Me ha parecido entender de alguna manera que
Digamos que hay que ser como muy conscientes del contexto en el que se trabaja, en el sentido de que cualquier cosa no se va a aceptar. Esto, traducido a mi lenguaje, es como que la provincia y la periferia, que es lo que somos un poco todos en realidad, aunque usted es el único que ha dicho que somos periferia, creo, que no vamos a entender la vanguardia. Y yo creo que hay que apostar por hacer vanguardia frente a todo y frente a todos, siempre y cuando trabajemos con el contexto y desde el contexto, pero haciendo vanguardia, porque si no al final estamos otra vez apilando piedra sobre piedra y no vamos a ninguna parte, creo. Después otras dos cosas. Una con respecto a algo que se comentó antes, pero bueno, que quería recoger también, que se ha hablado de la brecha generacional. Bueno, es cierto que la hay. Si bien me gustaría decir, porque me pareció entender que había como una cierta oposición generacional. Y bueno, quizás la haya, pero desde luego, desde mi humilde posición, y hablo por más gente, estamos absolutamente abiertos a aprender todo lo que podamos de la gente que lleva muchos más años que nosotros trabajando. Lo que nos quieran enseñar. Entonces, por nuestra parte, no voy a hablar por la totalidad porque no soy representante de nadie, ¿no? Pero bueno, que estamos abiertos. Entonces, que entender la brecha generacional como una oposición es un peligro para todos y creo que todos podemos aprender de todos, además. Entonces, bueno, dejar eso ahí también. Y por último, hemos hablado de unas áreas, de unos sectores más que de otros. En cualquier caso, me gustaría destacar también, por la parte que me toca, que no se ha hablado de la crítica ni en el caso de las artes visuales, del comisariado. Me parece también que no solo hay que hablar de gestores, programadores y los propios creadores, sino de toda una serie de agentes intermedios, como son críticos y comisarios, o como son los mediadores, que de hecho creo que la única persona que los citó fue Tate ayer. Entonces, creo que todos estos elementos son absolutamente importantes y que tenemos que debatir también mucho sobre ellos, porque en esta comunidad estamos muy desaparecidos. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar en esa línea también. Gracias. Yo creo que, con respecto a lo que comentas en la parte última de la intervención, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay que incorporar cuanta más gente mejor. Con respecto a lo de que estéis dispuestos a aprender, si yo soy de los mayores, que no me veo, pero bueno, ya tengo una edad, claro, inevitablemente, pero esto de la edad no tiene mucho que ver con la juventud. No siempre tiene mucho que ver. Yo estoy tan dispuesto a aprender de ti y de vosotros como vosotros de los demás. En definitiva, yo creo que aquí el aprendizaje es un aprendizaje siempre recíproco. O sea, nadie sabe en principio más que nadie. Puedes tener más experiencia en algunas cosas, pero si yo tengo más experiencia y tú tienes más juventud, casi seguro que está compensado, ¿no? O sea, que en ese sentido, en lo que a mí se refiere, yo creo que a toda la gente que ha participado en estas jornadas desde aquí arriba, por lo que los conozco, disponibilidad absoluta. Y vamos, una apertura. Sí, perdón, lo decía en general, no decía por ninguno de ustedes. Sí, bueno, pero que. Y con respecto a la vanguardia, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Fíjate, si estaré contigo de acuerdo, que soy de Zamora, y en Zamora en el siglo XII, ¿no? Es un ejemplo de vanguardia absoluto, hicieron la torre, la cúpula bizantina, que es una cosa marciana como nadie se esperaba, ¿no? Tan inesperada es como si ahora no sé qué cosa podría sorprender más, ¿no? Sorprendió tanto que generó impulsos y copias y acciones parecidas, ¿no? Por la impresión que causó. Pero en una ciudad como Zamora, absolutamente reglada de geometrías, tal, de pronto aparece, no se sabe muy bien quién, ¿no? Al amparo de un obispo, ¿no? De un obispo del Perigord, y te hace ese aparato ahí, ¿no? Fíjate, estamos acostumbrados a la vanguardia. Y después, un día que venga, yo te invito a visitar las intervenciones contemporáneas en la ciudad, en el ámbito de la arquitectura, también intervenciones rompedoras en otros ámbitos, y estamos absolutamente de acuerdo. O sea, la vanguardia es la que tira del progreso. O sea, no puede haber otro tractor más importante. Completamente de acuerdo contigo. O sea, que estoy de acuerdo. Yo no me he debido explicar bien en ese punto. No hay que adaptarse al territorio, ¿no? Pero con modernidad. O sea, lo que no se puede hacer son chorradas, pero haciéndolo bien,
cualquier cosa es posible. Cualquier cosa. Y además, fíjate, creo que cuando las cosas se hacen bien, siempre superan todas las críticas circunstanciales, todos los reparos de los retrógrados, siempre lo superan. Pero hay que hacerlas bien, ¿eh? Eso es una cuestión que no es secundaria. Bueno, yo tenía por aquí otra cosa. Ya trataré de ser breve y así ya finiquitamos, si os parece bien. Bueno, lo primero quería dejar ahí una pequeña cosa. Yo me dedico al arte digital, que es una cosa así bastante rara. Me dedico a hacer esas cosas extrañas con luces y con aparatitos y cosas. No se ha hablado de esto o no se ha mencionado en ningún momento y no me quejo. Solo lo dejo ahí, ¿vale? Lo siguiente que quiero decir es, en hilo a lo que decía Alex, era decir que él planteaba ¿cuál es el siguiente paso? Pues mi pregunta es esa directamente. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que esto ha acabado o está a punto de acabar? Entonces esto lo pregunto directamente a la organización del evento. ¿Cómo vamos a seguir con este trabajo? Y lo más importante, ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser la metodología que se va a seguir para seguir con este trabajo, que no puede quedarse en esta radiografía en la que estaremos casi todos de acuerdo en que ha sido una radiografía un poco pasando de puntillas por encima de todas las provincias? Al fin y al cabo son muchas cosas las que se mueven y es muy difícil verlas en este tiempo que hemos tenido, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a seguir con este trabajo y qué metodología vamos a seguir? Si va a ser más o menos esta misma, en la que hay un ponente que explica durante un tiempo lo que es su parecer y los demás aportamos lo que es nuestro parecer, o va a haber, con menos tiempo por supuesto, o va a haber otra metodología en la que haya más tiempo para el posible debate, mesas de trabajo en las que se puedan construir conjuntos acerca sobre diferentes temas de forma más especializada. ¿Cómo va a ser esto? Gracias. Bueno, muchas gracias y perdona por la interrupción, pero es que desde aquí con el cañón encendido de frente no se ve y solo cuando... Sí, Juan, que es el director de la Fundación Villalar, Juan Zapatero, es quien puede responderte directamente. Sí, bueno, a mí me gustaría en primer lugar dejar constancia de que, como dijo la presidenta, el objetivo de esta jornada es abrir un proceso de diálogo, generar, en primer lugar, en nosotros mismos, en quienes hemos participado y pensado un poco en la organización de las jornadas, pero también en todos los que habéis contribuido con vuestra presencia y vuestras aportaciones, abrir inquietudes, despertar inquietudes, darnos cuenta de las necesidades y de las carencias, también de lo positivo y de la cantidad de iniciativas que yo creo que hemos descubierto en estos 2 días. Este grupo de expertos que nos van a ayudar seguiremos pensando, pero sí quiero también dejar claro que la Fundación Villalar es una fundación pequeñita, en un lugar estratégico, pero pequeñita, que tiene una finalidad fundacional que se cumple en buena manera, pero no solo a través de la cultura, y que intentamos generar diálogo, espacios de encuentro, inquietudes, y a partir de ello también una estrategia para la Fundación en los próximos años, pero con las limitaciones que tiene este tipo de encuentros. Está bien porque generan inquietudes y muchas expectativas, pero tampoco nos hagamos a la idea de que solo a través de la Fundación vamos a poder llegar a donde no seríamos capaces y por lo tanto a generar frustración. Muchas gracias, Juan, y creo que ya me llega el turno de dar lectura a unas conclusiones muy sucintas porque llevamos un desplazamiento, un retraso horario considerable. Una vez desgranado el mapa de la vida cultural en el territorio de Castilla y León, la fotografía sobre quiénes somos incorpora ya nombres, actividades que ayudan a conocer también qué hacemos
los participantes en la vida cultural de la comunidad, cuáles son nuestros anhelos y nuestras aportaciones. La secuencia de informaciones provincializadas arroja luz sobre la cartografía cultural de la comunidad y plantea a la Fundación Villalar el reto de facilitar su acceso. Esta mañana, requerido por algunos asistentes a las jornadas que no han podido permanecer en la sala sin interrupción por obligaciones laborales, trasladé al director de la Fundación Villalar la petición de que se difunda su contenido y Juan Zapatero ya me confirmó que efectivamente la Fundación va a difundir el contenido de las ponencias y debates de estos 2 días, un diálogo de cómplices que enriquece el paisaje y estimula a apoyar iniciativas audaces que en los diferentes sectores mantienen viva la inquietud cultural. Porque, como nos enseñó Cervantes y mencionó Luis en su intervención, Luis Grau, tampoco en la cultura nadie es más que nadie si no hace y aporta más que nadie. Una enseñanza que enlaza oportunamente en estos días con el espíritu comunero que también inspira a la Fundación Villalar. Si recuerdan las palabras de bienvenida de la presidenta de la Fundación y de las Cortes, en los meses inmediatos comprometió ya la celebración de encuentros de artistas y la convocatoria de becas de creación, una por provincia, porque somos conscientes de la necesidad de conseguir que no desfallezca ningún proyecto creativo interesante por falta de apoyo. 2 aspectos recurrentes en las jornadas han sido la cruz económica de la cultura, con el lastre de un IVA insoportable para muchas de sus expresiones y el olvido, o al menos descuido, de su rentabilidad económica, porque no se aprecia ni se pone en valor el tirón económico que suponen las joyas del patrimonio presentes en nuestra comunidad. Todas las aportaciones históricas, tanto del patrimonio arquitectónico como del patrimonio literario, suponen una herencia sin interrupciones, un legado que vincula la silueta monumental de elementos singulares como las catedrales de Burgos y León o la Plaza y Universidad Salmantinas, que atraen visitantes y realzan el valor de sus entornos, cuyo rédito social y económico avala el apoyo a los creadores actuales de traza más audaz. Cuando se cuestiona el coste económico de la cultura actual como un despilfarro insensato, no puede desvincularse de lo que a nuestra economía aportan las joyas patrimoniales. Así que antes de echar cuentas del gasto en cultura, conviene reflexionar y evaluar sobre lo que la cultura aporta a la economía de Castilla y León, que es de lo que ahora nos estábamos ocupando. De las infraestructuras culturales construidas en los años dorados, empieza ya a derivar un flujo influyente sobre iniciativas individuales y autónomas que surgen en espacios hasta ahora considerados marginales o, en el mejor de los casos, espontáneos. Sucede en León con la irradiación del MUSAC, en Salamanca con Dados y el resto de los centros de la capitalidad europea de la cultura, o en Burgos con el foco del Museo de la Evolución Humana. Esta certidumbre se convierte en preocupante inquietud al abordar la desaparición de las cajas de ahorros cuyo importante patrimonio artístico puede quedar al albur de los nuevos dueños bancarios. En ese patrimonio figuran inmuebles monumentales, colecciones artísticas y legados singulares, como es el caso de Gaya Nuño, en Soria, porque sería insoportable que después de perder la complicidad y acompañamiento de sus actividades culturales, ahora perdiéramos también el patrimonio cultural atesorado por esas entidades. Lo cierto es que las fundaciones previstas en la ley no se acaban de constituir por desinterés e incomparecencia,
de sus consejeros, una vez que se acabaron las dietas. Y esta es la realidad dramática, tremenda, y que nos debe tener muy alerta para cuidar que ese patrimonio, ese legado cultural no desaparezca ni vaya a lugares extraños. Gracias a la Fundación Villalar por darnos esta oportunidad de diálogo y contraste sobre la cultura viva y bullente en Castilla y León. Poder hacerlo en la Casa de la Palabra, en la sede de las Cortes, ha sido un privilegio que permite descubrir, tras el rótulo de quiénes somos, en estas jornadas, la abundancia y riqueza del paisaje cultural de Castilla y León. Gracias, Juan. Gracias, Pedro Tomé, Óscar Esquivias, Luis Grau, María Teresa Alario, María Jesús Tate Díez, José María Parreño, César Millán, Angélica Tanarro y Francisco Somoza. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación, que ha sido decisiva para completar y enriquecer la fotografía de la cultura de Castilla y León. Con vuestra ayuda, además de quiénes somos, vamos sabiendo ya qué hacemos y qué fortalezas y debilidades nos acechan. Uno de los asistentes más fieles de estas jornadas, el veterano y admirable editor José Noriega, me pedía esta mañana que incorporara al final de estas conclusiones la propuesta que yo incorporo y traslado a Juan Zapatero, al director de la Fundación, de que se abra de la apertura de un periodo de unos 20 días para recibir en el correo de la Fundación las aportaciones de los asistentes que quieran enriquecer este diálogo que hemos tenido aquí y que se ha visto frecuentemente interrumpido y seguramente malogrado en parte por la urgencia de los horarios y por la dificultad a veces de expresión también así espontánea de algo que yo creo que sí que no hay ninguna dificultad en que se trasladen a la Fundación, al correo de la Fundación, para incorporar en su caso esas reflexiones al conjunto de las ponencias que hemos estado escuchando ayer y hoy. Y nada, muchas gracias a todos y hasta pronto.